nacional? No, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones ya. Nosotros tenemos un compromiso con los extremeños, un compromiso suscrito con el Partido Popular y confiamos en la palabra de la señora Guardiola y del Partido Popular de que aquí se va a protagonizar ese cambio que nosotros hemos garantizado a los extremeños y no tenemos duda de su palabra y de que va a cumplir con todo aquello que suscribimos en su momento. Hoy empezamos con unos presupuestos y mañana serán con otras políticas e irá avanzando. Lo que no tiene nada que ver y lo que sí denunciamos es cómo el señor Feijóo convoca a los españoles mintiéndoles a manifestaciones los domingos y el lunes suscribe pactos con el separatismo en el Congreso de los Diputados repartiéndose comisiones. Eso es a lo que tiene que responder el Partido Popular en un momento muy grave. ¿Realmente el Partido Popular se cree que estamos ante un golpe de Estado? ¿Se cree que estamos ante un gobierno, ante un partido socialista que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder? ¿Qué discurso va a hacer el señor Feijóo la semana próxima cuando se debata en el Congreso de los Diputados de la amnistía? El señor Feijóo está demostrando, el Partido Popular en Génova, que es un fraude para los españoles. Pero a la vez quiero trasladar un mensaje a los españoles de que Vox no va a dar un paso atrás, de que ha venido a defender a España, a defender el Estado de Derecho, a defender esa igualdad de los españoles y sobre todo un futuro de prosperidad para las generaciones futuras.